Libro Iglesia Simple. ¿Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos? Por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Parte 1. La revolución de lo simple. Capítulo 4. 3 historias simples. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús en Mateo 16:18. Claridad, movimiento, alineación, enfoque. En Mateo 16 se registra una conversación interesante. Si te fijas, descubrirás que Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él. Es una pregunta simple, no es complicada, es directa y puntual. Y es una pregunta que no se hace con frecuencia. No pregunta lo que la gente dice de Él, no pregunta si la gente opina que es un buen hombre o un gran orador. Su pregunta es diferente. Lo que Jesús pregunta es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Versículo 13. Los discípulos le responden que algunos dicen que Él es Juan el Bautista, que otros afirman que es Elías. Luego Jesús les formula a los discípulos la misma pregunta. Quiere saber lo que ellos piensan. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Versículo 15. Pedro, por supuesto, habla por todo el grupo y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. A Jesús le encanta esa respuesta. Lo llamó dichoso o bienaventurado. Las palabras que pronunció Pedro no provenían de hombre, sino de Dios. Entonces Jesús declara, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Las puertas del Hades no la superarán. El infierno no podrá frenar el avance de la iglesia. Jesús dice que va a desatar un movimiento que será tan poderoso e intenso que nada podrá detenerlo. Este movimiento es la iglesia. No se trata de una institución, ni de un edificio, ni de un programa. No es un credo ni una declaración doctrinal. Este movimiento está vivo y en crecimiento. Este movimiento es la gente. Jesús inició la iglesia y las puertas del Hades no podrán retenerla. Título: La teología de las puertas. Con la certeza de que sus suegros estarían de alguna manera contentos con que su hija viviera en Miami, Eric compró una casa en un barrio cerrado. Después de todo, Miami no es el lugar más seguro para vivir. Miami Vice y ahora CSI Miami no ayudan a tal percepción. De manera que Eric estaba entusiasmado por informarle a sus suegros que hacía todo lo posible por proteger a su hija. Vive en un barrio cerrado al sur de Miami. Al menos eso es lo que afirmaba el folleto cuando compró la casa. Resultó ser que la entrada al barrio cerrado es una puerta de caño de PVC unida a un sistema mecánico. Eso es todo. En los 2 años y medio que Eric vive allí, la puerta ha funcionado unas 40 horas en total. La desaparición de la puerta es sencilla. Quienes no recibieron el control remoto por correo decidieron atravesarla. El caño de PVC pintado no estaba hecho a prueba de automóviles. La puerta se rompió. Durante algunas semanas el consorcio de propietarios pagó a una empresa para que la reparara. Luego otra persona la atravesó. Finalmente el consorcio decidió dejar de pagar. Así que ahora la puerta de caño de PVC está en el suelo, justo debajo del cartel que indica que se trata de un barrio cerrado. La puerta no pudo detener el tránsito, no pudo prevalecer ante la potencia de los autos. En realidad, no sirvió para nada. Las puertas del infierno son lo mismo. No tienen poder para contener el movimiento del Evangelio. Jesús inició el movimiento y el infierno no puede contenerlo. Hay algo más que se relaciona con las puertas. Siempre son defensoras. Están para proteger, para guardar, pero jamás atacan. La puerta que yacía junto al cartel del barrio de Eric nunca lo atacó, a pesar de todo lo que él decía de ella. Las puertas son ineptas, pero jamás están a la ofensiva, solo a la defensiva. El infierno está siempre a la defensiva. Sin embargo, el movimiento de la iglesia jamás está a la defensiva, solo a la ofensiva. La iglesia siempre tiene el balón. No hay defensores en el equipo. Esto es una buena noticia. La victoria está garantizada. El interrogante no es si vamos a ganar o no. El festejo por la victoria ya se ha determinado. Cristo lo ha prometido.
Al final, ganaremos. Es más, el enemigo jamás estará en posesión del balón. El reino de las tinieblas está a la defensiva y nosotros estamos siempre al ataque. Hasta el equipo más incompetente podría ganar si el otro equipo jamás juega a la ofensiva. Podrá llevarle algo de tiempo, pero ganarán. Terminarán con la victoria. La pregunta es, ¿cuánto ganaremos? ¿Cómo serán de grandes las abolladuras o marcas que le haremos a las puertas del infierno? ¿Qué puntaje alcanzaremos? ¿Impulsaremos el movimiento del Evangelio a la fuerza a través de las puertas del infierno? En este capítulo hallarás 3 historias simples. Son historias de iglesias simples que establecen una marca, que producen grandes abolladuras en el reino de las tinieblas. Dios utiliza estas iglesias para hacer retroceder al enemigo. Mientras que el proyecto de investigación se concentró en cientos de iglesias, quisimos relatar la historia de algunas iglesias simples. Se seleccionaron iglesias de diverso tamaño y entorno. Primero, presentaremos la historia de una ubicada en un ámbito rural de 300 miembros. Luego, una iglesia de una de las comunidades menos eclesiales de los Estados Unidos. Y por último, descubrirás una de las iglesias de más rápido crecimiento en la historia de los Estados Unidos. Que las puertas del infierno yazgan rotas en el piso, allí junto a aquel caño de PVC. Título: Historia 1. Emanuel. Hay muchas iglesias que se llaman Emanuel, probablemente haya una en tu comunidad. Esta historia es sobre la iglesia bautista Emanuel en Glasgow, Kentucky. Glasgow es una localidad de 16,000 habitantes en el condado de Barren. Este condado tiene 40,000 habitantes. Glasgow es la hebilla del cinturón bíblico. La ciudad es árida. En la página web de la ciudad se mencionan más de 100 iglesias. Los habitantes de Glasgow disfrutan del estilo de vida y de la hospitalidad sureña. Casi no se producen hechos de violencia y las escuelas son muy respetadas. El tránsito es mínimo, a menos que uno quede trabado detrás de un antiguo camión que marcha a 50 kilómetros por hora. La tierra es hermosa y abundante. Las personas confían en sus vecinos. La vida es buena. En la mayoría de las ciudades rurales que pertenecen al cinturón bíblico, hay iglesias en cada esquina. Casi todos pueden decir que son miembros de alguna iglesia, aunque no hayan asistido por años. Muchas de las iglesias tienen problemas. Es raro que alguien se convierta a Cristo. Cada tantos años, una iglesia tiene problemas y otra cercana aumenta su membresía. La cultura del cinturón bíblico es lo mismo en Glasgow. Sin embargo, Emanuel es distinta. Dios utiliza la iglesia Emanuel para hacer retroceder las puertas del infierno. La iglesia bautista Emanuel goza de vitalidad, está viva y crece. En los últimos 2 años duplicó su asistencia. Pasó de 150 a más de 300 personas. Los invitados asisten con frecuencia y muchos se convierten. Esta iglesia bautiza gente con regularidad. La gente crece y sirve. Emanuel es también distinta porque es una iglesia simple. La complejidad que atormenta a muchas iglesias rurales no existe. En cambio, Emanuel tiene un proceso simple que guía su ministerio. Título: La claridad en Emanuel. Tony Cecil es el pastor de la iglesia bautista Emanuel. Tiene 33 años y esta es la primera iglesia en la que sirve como pastor principal. Cuando Tony llegó a Glasgow, notó que la iglesia necesitaba un proceso simple de discipulado. Así lo comentó. Como pastor de 29 años con una designación primeriza como pastor principal, luchaba con la disfunción y el caos que caracterizaban a las iglesias con las que me encontraba. Por la gracia de Dios, luego del estudio personal y de conversar con amigos, comencé a ver la importancia de adoptar e implementar un proceso estratégico para ser discípulos. Tony reunió a un grupo de líderes piadosos de su iglesia. Buscaron definir la clase de discípulos que querían formar en Emanuel. Llegaron a la conclusión de que los creyentes completamente comprometidos tendrían una íntima relación con Dios y con otros cristianos. Querían personas que crecieran en su fe y fueran siervos en el reino de Dios. Tony y el grupo decidieron describir el enfoque del discipulado como un proceso. Lo llamaron conexión, crecimiento, servicio. Primero, Emanuel procura que las personas se conecten con Dios y con los demás. Desean verlas convertirse en creyentes conectados.
Luego estimulan a estos creyentes conectados a ser creyentes en crecimiento, sumándolos a situaciones que les permitan un crecimiento espiritual más profundo. Por último, el proceso termina cuando estos creyentes en crecimiento se comprometen y pasan a ser creyentes en servicio. Título: El movimiento en Emmanuel. Para promover el avance a través del proceso, Emmanuel ha dispuesto sus programas semanales en puntos clave dentro del proceso. Usan los cultos de adoración del domingo por la mañana para obtener creyentes conectados. El culto de adoración se diseñó para hacer que las personas entren en una relación con Dios y con otros cristianos. Luego de haber asistido al culto de adoración, se alienta a la gente a sumarse a un grupo de estudio bíblico para adultos. Emmanuel ofrece estos grupos los domingos por la mañana para obtener creyentes en crecimiento. El proceso no termina allí. Una vez que el adulto asiste a un grupo de estudio bíblico, se le estimula a que se sume a un grupo pequeño. Estos grupos pequeños se diseñaron para ayudar a las personas a que se conviertan en creyentes en servicio. Cada grupo bíblico de adultos está formado por varios grupos pequeños. Estos sirven como equipos y cumplen un ministerio juntos, ya sea en la comunidad o en la iglesia. Emmanuel, de manera estratégica, hace que las personas pasen del culto de adoración a los grupos bíblicos y a los grupos pequeños. Al movilizarlas de programa en programa, la gente progresa de manera natural a través del proceso simple. El movimiento es intencional en Emmanuel. Por ejemplo, el contenido del grupo bíblico de adultos coincide con el mensaje del culto de adoración. Tony escribe lo que él denomina coordenadas todas las semanas, y son las que complementan su mensaje. Los líderes del grupo bíblico las emplean como programa. Tony puede invitar a las personas del culto de adoración a que asistan al grupo bíblico para obtener más información y profundizar en el tema. Las personas pasan de manera intencional del nivel de creyente conectado al de creyente en crecimiento. Hay una clara coincidencia entre el culto de adoración y el siguiente paso. Esa coincidencia promueve el movimiento. Sin esa coincidencia, la gente cae en las grietas. Para hacer pasar a las personas de los grupos bíblicos para adultos, GBA, a los grupos de servicio, Tony y los líderes de GBA decidieron relacionar los pequeños grupos de servicio con los GBA. Cuando alguien asiste a un GBA, de inmediato se le da la oportunidad de sumarse a un grupo pequeño de servicio. No hay espacio entre actividades. El movimiento se produce con facilidad. Título: La alineación en Emmanuel. Como Emmanuel no es una iglesia grande, no hay cientos de ministerios para alinear. Los principales son los ministerios por edades, específicos para niños y para adolescentes. Tanto el ministerio de niños como el de jóvenes emplea el mismo proceso: conexión, crecimiento, servicio. Los estudiantes tienen un programa de conexión semanal designado para atraer a los adolescentes a una relación con Cristo. Emplean los grupos pequeños para que los adolescentes crezcan y profundicen, y cuentan con grupos ministeriales que hacen que los estudiantes se conecten con el servicio. Los niños tienen una actividad semanal de conexión y otra de crecimiento. Todo el mundo emplea la misma terminología: conexión, crecimiento, servicio. Es simple. Esto está entrelazado en cada parte de la iglesia y las personas lo escuchan todo el tiempo. Título: El enfoque en Emmanuel. La Iglesia Bautista Emmanuel tiene un proceso simple que está claramente definido, que produce el movimiento de las personas y se implementa en toda la congregación. Han elegido enfocar toda su energía y recursos en este proceso simple. Debido precisamente a su enfoque, fueron capaces de depositar todos sus recursos financieros en las actividades dentro del proceso ministerial. Algunos podrían pensar que este enfoque podría obstaculizar la vitalidad de la iglesia. En las comunidades rurales del cinturón bíblico se suele reconocer a las iglesias por la cantidad de eventos especiales que organizan. Emmanuel va contra la corriente. Son parte de la revolución de lo simple. Tony destaca lo siguiente: la ironía es que hemos crecido en número y espiritualmente, con menos actividades y eventos especiales, y concentrándonos en hacer que la gente pase de un nivel de compromiso a otro más profundo. Título: Ventajas adicionales en Emmanuel.
Nos encontramos con esta maravillosa iglesia en la fase de investigación del proyecto. Pocas son las iglesias que experimentan el crecimiento que se ha visto en Emmanuel. No fue un incremento escalonado, sino explosivo. Esta iglesia rompe con todas las reglas. Crecen al alcanzar nuevas personas en una ciudad que no experimenta aumento poblacional y que está llena de iglesias. Es, en verdad, algo de Dios. Diseñar un proceso simple para el ministerio de la iglesia ha producido una diferencia importante en la Iglesia Bautista Emmanuel. Le pedimos a Tony que enumerara algunos de los beneficios de ser una iglesia simple. Mencionó los siguientes. Alta moral. Aumentó la moral por haber definido la Gran Comisión en la forma de un proceso simple de hacer discípulos. Esta realidad parece provenir de personas que comprenden nuestra propuesta de cómo hacer discípulos en vez de que solo se les diga que necesitamos hacer discípulos. Urgencia. Existe un sentido cada vez mayor de urgencia en esto de hacer que las personas alcancen la madurez espiritual y sirvan en el ministerio, en lugar de solamente verlas convertidas. Crecimiento espiritual. Si bien es difícil de cuantificar, hemos visto a los creyentes crecer y madurar ante nuestros ojos. El proceso no solo le muestra a las personas dónde están paradas, sino hacia dónde deben ir después. Como resultado de ello, las personas se han vuelto proactivas en su propio desarrollo espiritual. Los compromisos personales con el estudio bíblico y la participación en los grupos pequeños ha crecido de manera sostenida. Son más las personas que comparten su fe y más los que invitan a sus amigos al culto o a los grupos pequeños. Conversiones. Hemos observado un crecimiento significativo en las conversiones y el bautismo de adultos. Nuestro proceso ministerial ha dado como resultado adultos más proactivos en invitar a sus amigos a los eventos que se organizan para conseguir que las personas se conecten con Cristo y con otros cristianos. Este proceso ha dado también como resultado que los adultos sientan la necesidad de realizar un compromiso mayor con Cristo mediante el aprendizaje de compartir su fe con amigos y miembros de su familia. Antes de que desarrolláramos nuestro proceso, nuestra iglesia había bautizado 2 adultos en los primeros 18 meses de mi ministerio. Cuando desarrollamos nuestro proceso, entre nuestros objetivos estaba el de bautizar a 40 personas por año. Este número se queda corto para lo que deseamos en términos de evangelismo, pero por el momento es un incremento importante. Mayordomía. Nuestra situación económica mejoró de manera drástica al eliminar actividades y ministerios que no contribuían con nuestro proceso general. He descubierto que es más sencillo eliminar programas una vez que las personas se han comprometido con el proceso congregacional. Unidad. Cuando experimentamos algunos éxitos a corto plazo, nuestra unidad en general se vio fortalecida. Nos convertimos en una familia más estrecha al lograr acuerdos acerca del proceso y al consolidar nuestros esfuerzos para cumplirlos. Título 2. Historia 2. Christ Fellowship. Hace un año, la Christ Fellowship de Miami era la primera iglesia bautista de Perrine. El nombre de la comunidad cambió por el de Bahía Palmetto, y Dios guió a la iglesia a que tuviera un nombre nuevo. La Christ Fellowship es una iglesia multicultural en la que conviven más de 70 nacionalidades. Rick Blackwood es el pastor principal y Eric el pastor ejecutivo. Antes de sumarse a Lifeway, Tom lo consultó con la iglesia. Está convencido de que Rick es uno de los más humildes pastores de iglesias numerosas con el que se ha relacionado. Miami podría estar en el sur, pero decididamente no está dentro del cinturón bíblico. Es una ciudad con personas de todas partes del mundo que necesitan con desesperación de la gracia de Dios. En Miami hay muchas iglesias con problemas. No es un lugar fácil para ejercer un ministerio. La iglesia y Dios ocupan, como mucho, un segundo plano en la mayoría de las personas. La Christ Fellowship tiene 90 años de existencia. Es una iglesia con una maravillosa historia y una gran tradición. En los últimos 45 años, solo 2 pastores principales dirigieron la congregación. Con frecuencia, en las iglesias con una rica historia, el cambio es lo más difícil. Las personas no ven la necesidad de cambiar. Las cosas están bien como están. Hay múltiples actividades y eventos y la mayoría de la gente está contenta. El status quo es agradable.
Sin embargo, en la Christ Fellowship, Dios reunió a un equipo de pastores y líderes que no estaban satisfechos. Ellos sabían que Dios quería hacer más. Estaban convencidos de que las puertas del infierno debían destruirse. Hace varios años, los pastores de esta iglesia comenzaron a evaluar el ministerio. Buscaron definir el tipo de discípulo que su iglesia quería formar. Dios los guió a que focalizaran a las personas en 4 aspectos: una íntima relación con Dios, la comunión con otros, el servicio y la influencia en los no creyentes. La visión de esta clase de discípulo cautivó a todo el grupo pastoral. Se comprometieron con estos 4 aspectos del discipulado. Se comprometieron a ser más eficientes, a ser más simples, y su compromiso tuvo su recompensa. La iglesia crece en forma continua y ven que las personas, los adultos específicamente, aceptan a Cristo. La gente crece en su fe y se integra a las oportunidades de servicio. Título: La claridad en la Christ Fellowship. Mientras los 4 aspectos del discipulado cultivaron al cuerpo pastoral, estos también reconocieron que el discipulado es un proceso. Trabajaron arduamente para diseñar una declaración de propósito que combinara tanto el proceso que implica el discipulado como esos 4 aspectos. Como muchas iglesias, tenían una declaración de visión, de propósito, de estrategia y de misión. Era demasiado confuso. Se comprometieron con una sola declaración que abarcara su proceso simple: conectarse con Dios, con otros, con el ministerio y con los perdidos. El discipulado incluye estar íntimamente relacionado con Dios, conectarse con Dios, vivir en comunidad con otros creyentes, conectarse con otros, servir al cuerpo de Cristo, conectarse con el ministerio, y transmitir el Evangelio, conectarse con los perdidos. El propósito en la Christ Fellowship es un proceso. Primero, alguien se conecta con Dios. Ese es el aspecto básico y esencial del discipulado, pero no termina allí. Luego, la persona se conecta con otros. Después de amar a Dios y a los demás, el resultado natural es el servicio a los otros. Por último, la persona vive una vida completamente entregada a Dios, en la que la evangelización es el rebosadero de esta relación dinámica. El proceso ha pasado a ocupar el lugar principal en las reuniones del cuerpo pastoral y de liderazgo. Se le predica con claridad y convicción desde el púlpito. La carpeta de adoración y otros elementos clave de comunicación lo explican. El cuerpo pastoral lo debate y mide cómo las personas avanzan por él. Se espera que todos los miembros del cuerpo pastoral, incluso los asistentes administrativos, sean capaces de comunicar el proceso a otros. Título: El movimiento en la Christ Fellowship. Los líderes de la comunidad cristiana saben que el proceso sería solo otra declaración a menos que se refleje en su programa semanal. Serían solo palabras si las actividades no se convirtieran en herramientas que hicieran avanzar a las personas por el proceso. Tanto este como las actividades deben estar en estrecha relación, deben complementarse entre sí. Por eso el cuerpo pastoral debate cuál es la mejor actividad para cada nivel del proceso y se comprometen a colocarlas en un orden secuencial. En otras palabras, decidieron definir las actividades semanales para que las personas pudieran avanzar sencillamente por el proceso mediante el paso de una actividad a la otra. El primer paso es conectarse con Dios. Durante los cultos de adoración de fin de semana, las personas son capaces de iniciar o de profundizar su relación con Cristo. Por medio de la participación en la adoración y del mensaje bíblico, se le crea un ambiente a las personas donde la preocupación principal es una relación creciente e íntima con Dios. Todas las semanas son muchas las visitas que asisten a los cultos de adoración, de manera que tiene sentido que esta sea la primera actividad del proceso. El segundo paso es conectarse con otros, y el cuerpo pastoral estuvo de acuerdo en que los grupos pequeños son los que mejor logran la conexión relacional y la interdependencia. La gente puede ser fiel en la asistencia a un culto de fin de semana, pero si nunca se conecta con un grupo pequeño, su crecimiento espiritual se estanca y nadie los conoce. Los grupos pequeños se reúnen los domingos por la mañana, los miércoles por la noche y en los hogares durante la semana. El tercer paso en el proceso es conectarse con el ministerio, y la Christ Fellowship emplea equipos ministeriales que les brindan oportunidades de servicio a las personas. Estas experimentan el obrar de Dios por su intermedio
cuando ministran a otros de formas tangibles. Se estimula a la gente a unirse a un equipo conectado con un ministerio que la conmueva. El último paso del proceso es conectarse con los perdidos. En la Christ Fellowship, este paso no es una actividad, sino un estilo de vida relacional. Se estimula a las personas a que inviten a familiares y amigos a la iglesia. Se estimula a las familias de la iglesia a que no solo recorran el proceso, sino que guíen a otros a recorrerlo. Cuando alguien asiste por primera vez a un culto dominical, se inicia el proceso para esa persona. Como el último paso no es una actividad, se invita a las personas a que hagan 3 cosas a la semana en la Christ Fellowship: asistir al culto de adoración, estar en un grupo pequeño y servir en un ministerio. Es simple. Estas expectativas se enuncian con claridad a los miembros de la iglesia. En la clase para nuevos miembros, se les dice a las personas que no se hagan miembros de esa congregación si no están dispuestos a recorrer todo el proceso. Para facilitar el paso hacia los grupos pequeños, se les promociona durante el culto de adoración. Incluso la iglesia ofrece con frecuencia una serie para grupos pequeños de 6 semanas basadas en las series del culto de adoración. Se anima a las personas a que se sumen a un grupo o que lo inicien durante el tiempo de las series a corto plazo. Este proceso ha guiado a cientos de personas hacia los grupos pequeños. Para facilitar el paso hacia el ministerio, se invita a la persona a que haga una prueba en un ministerio. Se trata de una oportunidad de servicio con un equipo ministerial durante un periodo determinado. Pueden probar estar en un equipo sin la presión de tener que unirse a ellos. Luego de esa prueba, se reúnen con el líder del ministerio y se les brinda la oportunidad de continuar con el servicio o de probar en otro equipo ministerial. Título: La alineación en la Christ Fellowship. La alineación es evidente en la Christ Fellowship. Los departamentos de niños, primarios, secundarios y adultos jóvenes cuentan con este mismo proceso. Así es, conectarse con Dios, con otros, con el ministerio y con los perdidos. El cuerpo está unido en la misma visión y se mueve en una misma dirección. La totalidad de la iglesia está alineada en torno de un mismo foco. Los ministerios de niños, preadolescentes y adolescentes tienen su propio culto de adoración para conectarse con Dios. Se ofrecen cada vez que hay un culto de adoración para adultos. Cada departamento por edades también tiene pequeños grupos los miércoles por la noche para conectar un grupo con otros. Cada departamento también brinda oportunidades ministeriales para los grupos específicos de edades. Título: El enfoque en la Christ Fellowship. Una vez que el cuerpo pastoral está comprometido de todo corazón con el proceso de conectar a las personas con Dios, con los demás, con el ministerio y con los perdidos, hay que tomar decisiones importantes. La eliminación de las actividades que no encajan se convierte en una necesidad para que el impacto del proceso sea mayor. Durante un periodo de 2 años se eliminó el culto de adoración de los domingos por la noche. Y los grupos caseros, las clases de escuela dominical y los grupos de discipulado de los miércoles por la noche se combinaron en una estrategia de grupos pequeños. Todos los grupos respondieron a un mismo liderazgo y a una misma filosofía. Estos 2 cambios facilitaron el avance de las personas a través del proceso. Ahora se estimula a la gente a que asista a un culto y a un grupo pequeño por semana. Las actividades extra son las que los consultores de negocios denominan trabajo adicional sin valor. No agregan valor al proceso. En realidad, las actividades extra compiten con el proceso porque la gente se establece menos en un grupo pequeño y con un ministerio. Las personas solo disponen de un tiempo limitado y los líderes deciden liberar espacios de tiempo para que éstas puedan conectarse con las actividades esenciales del proceso. Con el objetivo de hacer un enfoque mayor, incluso las actividades populares se alteraron o eliminaron directamente en la Christ Fellowship. Uno de los eventos más populares de la iglesia se realizaba los viernes por la noche. Se llamaba Friday Night Open Rec y era para los estudiantes. Había juegos, básquet y hamburguesas gratis. Cada viernes en la noche asistían entre 300 y 400 jóvenes. Si bien era una actividad exitosa, no quedaba claro cómo se acoplaba en el proceso. En dicho evento no se compartía el evangelio y no era la puerta de ingreso al ministerio de estudiantes, de manera que no se le podía clasificar como un programa para conectarse con Dios.
El pastor de los estudiantes no podía ocuparse de esta actividad semanal, entonces brindaba otra actividad para conectarse con Dios durante los cultos de fin de semana. La atención estaba dividida. Incluso los estudiantes invitaban a sus amigos a una actividad que no estaba en el proceso en vez de llevarlos a una que sí. Se cancelaron los viernes por la noche y ese evento se restableció luego del culto del sábado por la noche como una forma de vincular a más estudiantes con la actividad de conectarse con Dios. Al colocar la comida y los juegos al final del culto del sábado, son más los jóvenes que asisten a un culto de adoración para estudiantes. Otra actividad popular que sufrió alteraciones fueron los cultos especiales de vísperas de Navidad. Como muchas iglesias, Christ Fellowship ofrecía todos los años cultos específicos en vísperas de la Navidad. Muchas personas que rara vez asistían en el año a la iglesia iban al culto de Navidad. Sin embargo, este era totalmente distinto a los cultos de fin de semana. La gente no podía apreciar lo que sucedía comúnmente en las reuniones de fin de semana. Entonces, estos cultos navideños no servían para sumar a las personas en el proceso simple. Los miembros activos de la iglesia asistían tanto a las reuniones de Navidad como a los cultos de todos los fines de semana. El grupo de adoración debía preparar 2 clases de culto en la misma semana, lo que disminuía la calidad de ambos. Había también una mala administración de los espacios porque la misma gente asistía varias veces en vez de liberar lugar para la asistencia de nuevas personas. Además, los miembros de la iglesia, en lugar de invitar a familiares y amigos a los cultos de fin de semana, los invitaban a las reuniones de víspera de Navidad. Estos invitados jamás participaban de un culto típico de fin de semana y era menos probable que regresaran. Para simplificar las cosas y exponer a la mayor cantidad de personas a un culto típico de fin de semana, el programa de conectarse con Dios, el cuerpo pastoral decidió combinar los cultos de Navidad con los cultos de adoración. La Christ Fellowship ahora ofrece varios cultos de Navidad en el fin de semana. Al eliminar la actividad especial, de inmediato se disparó la cantidad de personas que participaron de un culto de fin de semana. Título: Historia 3, North Point. Mientras que la Iglesia Bautista Emanuel y la Christ Fellowship cambiaron su estilo hacia un diseño de iglesia simple, la iglesia de la comunidad de North Point se inició de esa manera. North Point es el arquetipo de lo simple. Son pioneros en esto. La iglesia de la comunidad de North Point está localizada en Alpharetta, Georgia, justo al norte de Atlanta. Andy Stanley es el pastor principal y fundador de esta iglesia. Si bien Andy creció en iglesias complejas, decidió iniciar North Point con un compromiso con la simplicidad. Está convencido de que el ministerio se dirige naturalmente hacia la complejidad y que la complejidad es algo que se da. Es lamentable que, según Stanley, la complejidad diluye tu potencial de producir un impacto. Para contrarrestar la complejidad, la Iglesia se ha mantenido comprometida con su proceso simple. Ese compromiso ha hecho retroceder las puertas del infierno. La Iglesia pasó de ser un puñado de personas a tener 16,000 integrantes en 10 años. Dios usó la Iglesia para traer a muchas personas a la fe y a la madurez espiritual. El Señor también la utiliza para desafiar y animar a los líderes de la Iglesia de todo el mundo. Título: La claridad en North Point. La Iglesia de la comunidad de North Point tiene un proceso claro al que se refieren de continuo. Lo denominan del vestíbulo a la cocina. Procuran hacer que la gente pase a la cocina, donde las personas estarán en grupos en comunión con los demás. Lo hacen porque están convencidos de que el cambio de vida se da mejor en ese entorno, de manera que todo lo que hacen está diseñado para hacer que las personas vayan a la cocina. La metáfora proviene de la época en que Andy Stanley y su esposa visitaron una iglesia un domingo por la mañana. Cuando salían, su esposa le comentó que se sintió como si la hubieran invitado a una casa y luego la ignoraran todo el tiempo. Stanley se convenció de que la iglesia jamás debería delinearse para dejar a las personas solas. A la gente siempre hay que movilizarla a algo. La iglesia está diseñada para movilizar a la gente hacia mayores niveles de compromiso y relación. Su proceso comienza con el vestíbulo. Así como el vestíbulo de una casa está hecho para darles la bienvenida a los invitados,
Northpoint se refiere al primer paso en el proceso como su vestíbulo. La imagen de una casa y una familia continúa a través del proceso. El proceso siguiente es la sala de estar. Una vez que se les dio la bienvenida a los invitados en el vestíbulo, se los conduce a la sala de estar, donde se construyen las relaciones. Sin la sala, la gente permanecería en el vestíbulo. No tendrían a dónde ir. En Northpoint, si no se pasa por la sala de estar, la gente no puede avanzar hacia el paso final. Y el paso final del proceso es la cocina. En la mayoría de los hogares es en la cocina donde se producen las conversaciones más íntimas, es donde se da la vida en conjunto y donde se producen los debates familiares. En Northpoint, la cocina es el nivel más profundo de compromiso. Es donde las personas se transforman por la gracia de Dios en comunión con las otras. Es donde se vuelven responsables y se alientan unas a otras hacia la madurez espiritual. Título: El movimiento en Northpoint. La totalidad del proceso del vestíbulo a la cocina en la iglesia de la comunidad de Northpoint se refiere al movimiento. Se resisten a hablar de actividades o programas. Emplean en cambio palabras como pasos o entornos. Los pasos se refieren a movimiento. Procuran trasladar a las personas hacia la cocina porque están convencidos de que el cambio de vida se produce allí. Solo dan los pasos que conducen a la gente hacia allí. Northpoint ha dispuesto los entornos o pasos en forma secuencial a lo largo del proceso para facilitar el movimiento. El entorno del vestíbulo es el culto de adoración y es la clara puerta de ingreso a la iglesia. Las personas son alentadas a volcarse a la vida de los no creyentes e invitarlos a la iglesia, de modo que se espera que los invitados asistan al culto de adoración de fin de semana. El entorno de la sala de estar es lo que ellos llaman vinculación de grupo. Es donde las personas se vinculan de manera relacional. No se reúnen semanalmente, sino que se realiza en momentos estratégicos a lo largo del año. El enfoque es procurar que la gente se conozca entre sí. La intención es usar esta vinculación de grupos para hacer pasar a las personas hacia los pequeños grupos de la cocina. El entorno de la cocina es donde las personas se reúnen en grupos pequeños para profundizar la comunión y el estudio bíblico. Andy afirma que su proceso es extremadamente simple porque trata de hacer pasar a las personas por estos tres entornos. Luego se las estimula a que hagan pasar a otros por el mismo proceso. El movimiento es la carta ganadora de Northpoint. No hay entornos donde la gente permanezca para siempre. Esto está en abierto contraste con las iglesias donde las personas se instalan en los mismos grupos por décadas. En Northpoint la gente se mueve continuamente hacia el paso siguiente. Incluso cuando alguien llega a la cocina, el movimiento no se ha completado. Los grupos pequeños deben iniciar nuevos grupos pequeños. En Northpoint todos los pasos deben llevar a las personas a alguna parte. No deben ser fines en sí mismos. Deben hacer avanzar a las personas hacia el entorno de la cocina. Si no, afectan el proceso. Andy comentó: cada actividad debe facilitar el movimiento a través del proceso simple. Cualquier cosa que facilite el movimiento se hace. Cualquier cosa que no lo haga, no. Título: La alineación en Northpoint. Como el proceso del vestíbulo a la cocina se implementa a todo nivel en la iglesia, Northpoint disfruta de poder contar con un equipo alineado. Todos los ministerios están en lo mismo y emplean el mismo vocabulario, y este alineamiento fortalece la unidad. La gente no lucha por los espacios, los recursos o los líderes. Cada ministerio complementa a los otros. La meta de cada departamento es hacer que la gente se mueva hacia la cocina. Según el pastor de familia Reggie Joyner, este proceso es tan simple que puede explicarse en unos cuantos minutos en una servilleta. Cada departamento comprende el proceso, está comprometido con él y es el mismo para cada área. El proceso puede dibujarse con 3 círculos. El primer círculo es el más grande. Es el ambiente del vestíbulo para cada ministerio. Cada ministerio por edades en Northpoint tiene un vestíbulo. El segundo círculo es menor. Representa la sala de estar de cada ministerio. Cada departamento ministerial en la iglesia tiene también un tercer círculo, el menor. Este representa la cocina. En cada nivel de la iglesia, los departamentos ministeriales procuran hacer que la gente avance de un círculo a otro a través del proceso. Título:
El enfoque en North Point. Si visitas la iglesia de North Point, te impresionará la excelencia con la que se realiza el ministerio. Las cosas se hacen bien. La cultura de la excelencia impregna la totalidad de la iglesia. Desde el entorno, continúa por quienes reciben a la gente, hasta los ministerios de niños y de jóvenes. Los cultos de adoración son inspiradores y atractivos. La razón por la que North Point es capaz de hacer las cosas tan bien se debe a que han escogido hacer solo unas pocas cosas. La Iglesia ha rechazado la filosofía de ministerio que alienta a sus líderes a ofrecer una amplia gama de actividades. No es raro entonces que el ministerio se cumpla de manera deficiente en la mayoría de las iglesias. Es imposible hacer las cosas con excelencia cuando la energía y la atención se encuentran divididas. Reggie Joiner se refiere a estas iglesias como iglesias con DA, déficit de atención. Son incapaces de concentrarse en algo. En North Point, menos es en verdad más. Han hecho mucho menos que la mayoría de las iglesias, pero han sido capaces de conseguir mucho más. La simplicidad no es algo de la boca para afuera en North Point. Se niegan a agregar actividades o eventos que podrían distraer a las personas del proceso simple que Dios les ha dado. Como dijimos antes, partieron desde la simpleza, de manera que la gente con frecuencia se asombra al enterarse de las actividades que no se ofrecen en North Point. Reggie Joiner escribe lo siguiente: varios de nuestro equipo han estado antes en iglesias con excesivas actividades y sabemos con qué facilidad pueden las cosas salirse de control, de manera que nos hemos propuesto permanecer firmes en esto de ser simples. Es más, podría sorprenderles saber qué cosas no hacemos. Por ejemplo, no tenemos una escuela cristiana, ni reuniones entre semana, ni ministerios de mujeres, ni de hombres, ni coro de niños, ni escuela dominical para adultos, ni fiesta de Pascua, ni de Navidad, ni ministerio de recreación. Emmanuel, Christ Fellowship, North Point, 3 iglesias diferentes en comunidades diferentes. Su estilo de adoración es diferente, la composición de la congregación es diferente. El gobierno de la iglesia es diferente. Sin embargo, cada iglesia es simple, cada iglesia es pujante. Cada una tiene un proceso simple que guía su ministerio y cada iglesia hace retroceder las puertas del infierno. ¿Cómo se ven las puertas en cuanto a lo espiritual en tu comunidad? ¿Impulsa tu iglesia el movimiento del evangelio para que avance? ¿Produce abolladuras en el reino de las tinieblas? ¿Acumula puntos? Título: ¿Y ahora qué? Te hemos presentado la revolución de lo simple. Te has enterado cómo la gente responde a lo simple porque la vida es sumamente compleja. Has realizado un viaje de consulta y has visto una iglesia simple y una iglesia compleja. Has aprendido los 4 grandes elementos de la iglesia simple a través de un vistazo a los resultados de la investigación y un encuentro con 3 iglesias simples. Ahora ha llegado el momento de ser específicos y prácticos. En la segunda parte te guiaremos a través de los 4 elementos de una iglesia simple. Comprenderás la claridad, el movimiento, la alineación y el enfoque. Verás los importantes hallazgos de la investigación que no pueden ignorarse y se te brindará una perspectiva práctica sobre cómo implementar estos 4 elementos críticos. Te hemos presentado la revolución de lo simple. Ha llegado la hora de convertirse en una iglesia simple. Preguntas para debate grupal. 1. ¿Por qué es mucho más fácil comenzar como una iglesia simple que convertirse en una iglesia simple? 2. ¿Cuál es la relación entre enfoque y excelencia en el ministerio? 3. ¿Qué factores en común existen en estas 3 iglesias? 4. ¿Qué diferencias surgen? 5. De los 4 elementos de la iglesia simple, claridad, movimiento, alineación y enfoque, ¿cuál sería el más difícil de implementar en nuestra iglesia? ¿Por qué? 6. ¿Cómo se ve el movimiento del evangelio en nuestra comunidad? Final del capítulo 4.